Hay un tema interesante que hemos estado estudiando y no quiero ir apresurado, nadie nos está corriendo. Quisiera ir tocando partes importantes, partes que valen la pena conocer acerca de este tema. Vamos a entrar en una parte nomás para hacer un pequeño repaso de lo que hablamos hace una semana, pero nomás para recordarles el tema que hemos estado estudiando es acerca de la presencia de Dios en tiempos difíciles, como el Señor trabaja, protege a sus hijos. Y a manera de repaso les recuerdo, hermanos y hermanas, que la semana pasada estuvimos hablando de algunos aspectos importantes en cuanto al pueblo de Israel. Cuando murieron los hijos primogénitos, fue hasta ahí que el rey Faraón dejó salir al pueblo de Israel. Eran más de 600,000 hombres, más los niños. Decíamos que hay una aproximación de 2 millones de personas, niños, y salieron en busca de la tierra prometida, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículos 37 en adelante. Pero el Señor no dejó de obrar en la vida de su pueblo, de sus hijos. Estudiamos esto el día domingo pasado, que cuando ellos comenzaron su recorrido en el desierto en busca de la tierra prometida, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios, nuestro Creador, el Dios a quien ellos adoraron y que nosotros seguimos adorando, el Señor los guiaba con una columna de nube durante el día, y durante la noche dice la Biblia que una columna de fuego los guiaba. Qué importante esa obra del Señor que había demostrado a su pueblo, a sus hijos. Y más tarde ellos se encontraron ante en un momento tan crucial que no sabían qué hacer. Estaban frente al Mar Rojo, y como les dije la semana pasada, irse enfrente era para ahogarse. Retroceder era entregarse a manos de los que querían esclavizarlos una vez más. Irse a los lados para escaparse no había posibilidad, porque había grandes rocas, de acuerdo a los grandes geólogos que han analizado este recorrido del pueblo de Israel. Pero para retomar nuestra enseñanza, hablamos de 2 cosas importantes la semana pasada. Esto ocurrió cuando los israelitas estaban ya por salir de la gran nación de Egipto. Dios advirtió la muerte de los primogénitos antes de todas las demás plagas, y eso lo estuvimos estudiando y explicando la semana pasada. Dios también habló por medio de Moisés que los israelitas, al salir de Egipto, se les iba a dar todo lo que necesitaban. Lo que miraban y les gustaba del vecino era solo pedir y llevárselo. Y ahí tenemos las citas bíblicas que están antes de todas las demás plagas que vino sobre esta gran nación. Pero Dios, que es un Dios de amor, Dios de misericordia, siempre da advertencias. Así rápidamente, sin entrar en detalles, cuando Acán, aquel hombre que había sido quemado, desaparecido con toda su familia y sus animales, Dios había dicho antes lo que no debían de hacer, pero lamentablemente Acán hizo lo contrario. Entonces tuvo que pagar terribles consecuencias. Pasemos rápidamente a lo siguiente. ¿Me ayudan ahí, hermanos? Por favor, les voy a agradecer. Yo sé que ellos están muy pendientes ahí. Entonces, de esto hablamos la semana pasada. Un clic adelante, gracias. Dios siempre ha estado presente con su pueblo, decíamos la semana pasada, en todo el recorrido o el peregrinaje de los israelitas en el desierto. Siempre Dios los acompañó después de su partida de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, aquí estuvimos hablando de estas 2 partes la semana pasada. Entonces ya mencioné esto, tanto de esta otra parte que estuvimos hablando la semana pasada. Y yo felicito a aquellos hermanos y hermanas que se tomaron la molestia, pero yo creo que de una forma mejor de decirlo, que fue un gran privilegio para ellos, el privilegio de leer algunos capítulos del libro de Éxodo, que Éxodo también significa salida. Si estuvieron leyendo el capítulo 16, el capítulo 17 de dicho libro, entonces ya conocen, ya saben qué es lo que Dios siguió haciendo con su pueblo. Aparte de que Él los guió con una columna de nube durante el día,
día con una columna de fuego durante la noche, que el Señor les abrió camino en medio del Mar Rojo, pero es que no quedó ahí la obra de Dios, la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Dice ahí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16, y me gustaría que vayamos ahí rápidamente. Éxodo capítulo 16, y en estos versículos que estamos a punto de leer, hermanos, nos vamos a dar cuenta que para que no murieran de hambre el pueblo de Israel, para que no murieran de hambre en pleno desierto, Dios les proveyó el maná. Éxodo capítulo 16, pero vamos a leer los siguientes versículos específicamente porque el relato es largo, aunque no estaría mal analizar cada versículo, cada frase, vale la pena, pero yo quiero llevarles principalmente a algunos aspectos de suma importancia. Leamos rápidamente versículos 4 y 5 del capítulo 16 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Dice así, amados hermanos y hermanas, versículo 4 y versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dejemos algunos versículos de en medio, pasemos a los versículos 11 al 15 del mismo capítulo. Dice así, versículo 11 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahora leamos los versículos 31, 32 y 35 del mismo capítulo. Dice así, hermanos, versículos 31 y 32. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, como yo os saqué de la tierra de Egipto. Y el versículo 35 termina diciéndonos acerca de este siguiente acto divino. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hasta ahí dejamos la lectura. Amados hermanos y hermanas, encuentro aquí a un Dios de poder, a un Dios de milagro. Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde dice así, Dios o Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Quiere decir que Dios no cambia, sigue siendo ese mismo Dios. Es el mismo Dios que guió al pueblo de Israel. Es el mismo Dios que un día bajó aquí en la tierra, se humanó, se encarnó, estuvo aquí en la tierra, hizo milagros, sanó a un montón de personas que necesitaban, que sin duda en nuestra actualidad son miles y miles de millones los que necesitan también una mano divina para que el Señor los levante. Ese mismo Dios sigue existiendo en nuestra actualidad. Y veo a este Dios para que su pueblo no se muriera en pleno desierto,
mismo les proveyó comida. Por 40 años, dice la Biblia, el Señor les proveyó maná. Y el maná era comida. Los codornices era carne que Dios mandó a su pueblo. ¿Se da cuenta usted que Dios es el que provee todo? ¿Se da cuenta usted que Dios nunca desampara a sus hijos? Si tú tienes comida, si tú tienes bebida, si tú tienes un techo donde pasar la noche, si tú tienes las cosas básicas en la vida, todo gracias al Señor. Cada mañana levántate y dígale: Señor, gracias por tantas bendiciones que tú me das. Cada noche antes de irte a la cama, dígale al Señor: Señor, gracias por un día más que recibí de tu amor, de tu gracia. El pueblo de Israel se encontraba en pleno desierto. Y yo creo que, hermanos, hermanas, es muy fácil de entender que por qué no había comida, por qué la gente se iba a morir de hambre, porque es obvio, en un desierto no hay comida. En un desierto donde está expuesta la vida de una persona para morir. Aquí sí entra la frase que se dice: que vivan los fuertes, que mueran los débiles. Pero el Señor dijo: a mi pueblo nunca lo voy a desamparar. Les voy a proveer comida. Les voy a proveer lo que ellos necesitan. Oh, hermanos y hermanas, qué importante es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Les proveyó el maná. Les dio alimento. Pero el problema del hombre es que muchas veces no sabe agradecer. Hay un detalle que no quisiera que pasemos, hermanos, por alto. Vuelva conmigo en el versículo 5 donde leímos hace un momento. Hay un detalle importante. Y versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, al gran líder del pueblo de Israel, que Dios lo había llamado, que Dios lo había levantado, dice: he aquí os haré llover pan del cielo. Parece ser mentira esto, hermanos, que del propio cielo, hermanos, el Señor hizo llover pan. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, yo quiero que usted se detenga un momento ahí conmigo. Dice: y recogerá diariamente la porción de un día. No tenían por qué preocuparse de la comida del día siguiente, sino solo lo que necesitaban ese día. ¿Para qué? Dice el versículo 4: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En otras palabras, no deben por qué preocuparse de lo de mañana, pasado mañana, de una semana. Quiero ver si el pueblo realmente confía en mí, que yo voy a ser su proveedor. Cuando lees todo el relato te das cuenta que algunos rebeldes pensaban: bueno, mejor agarro algo más de comida. ¿Qué tal si Dios no cumple su palabra? ¿Qué tal si Dios se olvida de mandarnos el maná mañana para que por lo menos tenga algo para mañana? ¿Y saben qué pasaba? Esa comida que guardaban para el otro día se había podrido. Dios puso a prueba también al pueblo. Claro, Él les estaba proveyendo comida, pero a la par también venía una prueba de parte de Dios. Y se recuerdan de esas hermosas y bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. El Señor Jesucristo declaró, dijo estas palabras, refiriéndose a sus oyentes en ese momento: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que no se preocuparan tanto por lo de mañana, sino que recogieran lo que necesitaban ese día, hablando del maná. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero hay personas que viven desesperadas. Y saben una cosa, dice que cualquier persona que ya no sabe valorar lo que tiene, no puede estar contento nunca, porque está pensando siempre en lo que, qué va a pasar mañana, qué pasará en una semana. Yo quiero que no se confunda con lo que estoy diciendo. No es nada malo, no estoy diciendo que es malo hacer planes. Yo quiero hacer esto en unos cuantos tiempos o cuantos años, pero que no se convierta en eso
como algo primordial en tu vida, sino que aprenda siempre a confiar en Dios principalmente. Y de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, las tres principales necesidades del hombre: la comida, la bebida y la vestimenta. Quien quiera que tiene estas tres cosas, tiene lo más básico, tiene lo más primordial. Y a eso se refirió el Señor. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que acabo de mencionar hace unos instantes. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: dígale a ellos que recojan la comida, el maná de este día, pero que no recojan nada para el mañana, porque yo lo voy a proveer. ¿Se da cuenta usted? Lea conmigo el siguiente versículo, lo estamos analizando ahora. Versículo 6 dice: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, ¿cuál era esta razón? Que ahora tenían que recoger el doble de lo que tenían que recoger ese día. Era por el día del Señor, el día sábado. Porque tenían entonces que guardar ese día y nadie debía salir, y entonces podían tener la comida al siguiente día. Pero los otros días anteriores el Señor les dice: no recojan nada para el mañana, porque ya mañana yo les mandaré nuevamente del cielo este pan, este maná. Qué interesante, hermanos y hermanas. Alguien de ustedes nos busca rápidamente San Juan capítulo 6 versículo 35, si no estoy mal con la cita bíblica, porque el maná, lo que Dios proveyó a su pueblo en el desierto, esta comida que Dios les proveyó, es también sinónimo de la palabra del Señor. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35, ¿alguien lo tiene ahí? Bueno, hermano Hugo ya se puso de pie, gracias hermano Lorenzo. A ver qué dice hermano Hugo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el pan de vida. Y sabe, hermano, le vuelvo a repetir, el maná que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto mientras iban en busca de la tierra prometida, es símbolo de la palabra del Señor, de la Biblia. Yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo: el que viene a mí no tendrá hambre jamás. ¿Y saben cuál es el problema con el pueblo de Israel? Cuando después de algún tiempo se cansaron de esa misma comida cada día, ellos le llamaron pan liviano, como que algo que ya no les gustaba, algo sin valor, o en otras palabras, es como echar de menos la palabra del Señor, que no es importante. ¿Usted valora la palabra del Señor? ¿Usted ama leer la Biblia? Es uno de aquellos que le gusta comprar resaltadores, que cuando lee la Biblia, me gusta este versículo y lo marcas ahí. Si yo les pidiera que me dejaran una semana su Biblia y que lleve su nombre ahí arriba, me gustaría checar sus Biblias, cuántos versículos favoritos tienen marcados ahí. O es de que no hay ningún versículo marcado ahí como favorito. O es de que ni sabes cuáles versículos usar en los momentos difíciles. Hay versículos que nos animan, nos motivan. Hay versículos que nos fortalecen dependiendo de los momentos que pasamos. Que nunca echemos de menos la palabra del Señor. El pueblo de Israel en cierto momento llamaron liviano ese pan que Dios les había mandado, cuando realmente ellos, en vez de decir gracias Señor por darnos todo esto gratuitamente, no tenían por qué trabajar, no tenían por qué luchar, solo amanecía el otro día, era salir afuera y ver al cielo, a ver en qué momento caerá otra vez la comida, porque Dios nos va a seguir proveyendo. Qué importante. Pónganse de pie, hermanos y hermanas. Denme otro momentito más, puestos de pie. Leamos ahora versículo 11. De hecho estamos ahí, pero hay partes que necesitamos fijarnos bien, poner bien la lupa ahí y entender lo que está ahí.
Dice así versículo 11. Mejor leamos versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Noten conmigo que ellos siempre siguieron rebeldes, duros, murmurando cuantas cosas más. Háblales diciendo, le dijo Dios a Moisés, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hasta carne Dios les dio en el desierto. Y venida la tarde, dice, subieron codornices que cubrieron el campamento. Entonces vuelvo a repetir, dice que codornices, entonces era esa carne, eran como pajaritos, los agarraban entonces ya y prepararlo. Y luego dice, y por la mañana descendió el rocío de alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y luego dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Pueden tomar sus lugares. Maná significa, ¿qué es esto? Algo que el pueblo nunca había visto. Dios les proveyó pan, Dios les proveyó carne, Dios les proveyó lo que ellos necesitaron. Insisto, amada hermana, amado hermano, tú que eres un hijo de Dios, vive feliz, vive tranquilo, vive tu vida al máximo, libre de preocupaciones. Dios proveerá las cosas a su momento. Vuelvo a recalcar esto. No estoy diciendo que está mal que hagas un plan de aquí a un mes, de aquí a un año, quieres hacer algo en la vida, pero sobre todo confía en Dios, ponlo en la mano de Él. Señor, ayúdame con esto, pero que no caigas en una gran desesperación, como que ya ni puedes dormir, ¿qué pasará? Diga, Señor, yo sé que estás en control de todo. Razón tenía Santiago cuando él dice que nuestra frase debe ser, si Dios así lo permite, así lo haremos. Si tienes plan de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, qué sé yo, solo diga, Señor, si es tu voluntad, estaré ahí donde estoy planeando, imaginándome dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pero solo si así lo permitirás. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para movernos dentro de su voluntad. ¿Qué hizo Dios entonces con su pueblo? Para que no murieran de hambre en el desierto, les proveyó el pan, según Éxodo capítulo 16. Solo de estas dos partes vamos a estudiar hoy, porque luego vendrán otras partes importantes en la Biblia, cómo Dios trabajó en la vida de sus hijos, pero encontramos también en el capítulo 17, y que por favor vayan pasando ya las hojas de sus Biblias ahí, y vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 7, dice, para que no murieran de sed en el desierto, les dio agua de la roca. Leamos rápidamente, hermanos. Dice así, Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Dejemos que la misma palabra de Dios nos hable. Tú que tienes al Espíritu Santo como yo, cada uno de los que ya tenemos al Espíritu Santo, nos es fácil entender la palabra del Señor. No solo los grandes eruditos pueden entender la Biblia, sino todo aquel que ya tiene al Espíritu Santo entiende la palabra del Señor como algo sencillo, como el 2 por 2 igual 4, y también la palabra del Señor es fácil de entenderla, de comprenderla, pero solo si somos guiados por el Espíritu Santo. Dice así, hermanos: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés, y dijo:
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Yo creo que cada uno de nosotros ya captamos la idea, ya entendimos de qué está hablando, de qué está tratando, lo que Dios siguió haciendo con su pueblo mientras seguían su recorrido en el desierto. Para que no murieran de sed, entonces en el desierto les dio agua de la roca, les dio comida, les mandó carne, pan del cielo. Pero el pueblo, si usted quiere leer rápidamente conmigo, esta queja también ya había antes. Éxodo 15, 22, solo ese único versículo ahí. Éxodo 15, 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron del desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Qué dice, hermanos? Sin hallar agua. Bueno, el relato, lo que acabo de leer, también tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice que llevaban 3 días sin tomar agua. Imagínese usted, hermano o hermana, que el calor esté pegando duro y que esté la temperatura a 90 a 100 grados. ¿Verdad que da sed estar bajo ese sol fuerte, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Y el pueblo de Israel en pleno desierto, 3 días estaban ya sin agua. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Escuche bien esto. Y lo echó en las aguas. Y las aguas, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con esas aguas amargas? Se endulzaron. ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios de poder! Pero el pueblo siguió con sus quejas. Nuevamente dijeron, murmuraron: Moisés, vamos a morir. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros animales, y nos vamos a morir en este desierto? Mira, Moisés, nos vamos a morir de sed. Y lo que leímos más adelante, ¿qué hizo Dios, hermanos? El Señor le dijo a Moisés: Moisés, esto es lo que vas a hacer. La primera vez que salió agua de la roca, el Señor le dijo a Moisés: golpea esa roca 3 veces con tu vara y agua saldrá de ahí. Así fue la primera y la segunda vez, y todo el pueblo tomó agua. Pero hubo una tercera vez. El Señor le dijo a Moisés, y Moisés, como cualquier ser humano, ya estaba también desesperado de tantas quejas, de tantas murmuraciones. La tercera vez el Señor le dijo a Moisés: Moisés, voy a seguir demostrando mi poder, mi protección a mi pueblo. Ahora ya no vas a golpear la piedra, no hay necesidad de golpear la piedra, nomás háblale a la roca y agua saldrá de allí. Pero Moisés ya estaba enojado, molesto. En su ira y su enojo, en vez de solo hablar a la roca, golpeó 3 veces. Claro que salió agua, pero muchos analizan que también por lo que Moisés, cualquier ser humano, se desesperó de tantas quejas, y por eso lamentablemente Moisés nunca entró en la tierra prometida. El que ingresó al pueblo de Israel en la tierra prometida, que es Canaán, fue Josué. Pero sí, Dios le dio la oportunidad
a Moisés, le dijo: sube sobre este monte. Y le voy a mostrar eso y vamos a terminar nuestra enseñanza. Vaya conmigo a Deuteronomio, en su último capítulo. Moisés solo tuvo el privilegio de ver la tierra prometida y después de eso él murió. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31, donde podemos encontrar la muerte de Moisés, donde él cerró su vida en este mundo, pero después de dirigir al pueblo de Israel con paciencia, aunque hubieron momentos de desesperación, pero él hizo un gran trabajo guiando a un pueblo que lo único que hacía era quejarse, cuando Dios también les seguía dando lo que necesitaban. Deuteronomio capítulo 34. Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí el Señor le dio el privilegio de verla desde lejos. Mira, contempla. Voy a cumplir mi promesa a Abraham, a Isaac, a Jacobo. Les daré la tierra prometida, pero lo siento, Moisés, tú no vas a entrar. Pero por lo menos te voy a permitir que contemplaras esta tierra. Dice así Deuteronomio 34:1 en adelante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero ¿qué dice, hermanos? Mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Si usted quiere seguir leyendo para que vea en qué condiciones murió Moisés, qué edad tenía y qué otras cosas interesantes había en su vejez. Pero el punto aquí, hermanos y hermanas, Moisés no entró a la tierra prometida, porque aún algunas veces se impacientó también como cualquier persona. Pero algo interesante de lo que hablamos hoy: el Señor demostró su poder a su pueblo. El Señor nunca los abandonó. El Señor nunca los desamparó. Ese mismo Dios sigue siendo el Dios de hoy, ayer, mañana y por todos los siglos. Dios les proveyó maná, les mandó carne, codornices, para que no murieran de hambre. Dios les dio agua que salió de una roca. ¿Cómo es posible que Moisés solo al golpear una roca y que agua saliera de ahí? Ese es el poder de Dios. Si yo te dijera ahorita: mira, salte ahí afuera y golpea una vara y una roca y agua va a salir, o dinero va a salir, no va a pasar tal cosa. Pero Dios así demostró su poder a su pueblo. La presencia de Dios en tiempos difíciles. Confiemos en Él. Él está en control de todo. Confiemos en Dios. Él nunca nos va a desamparar. Él proveerá. De una y otra manera lo hará. En la situación que el mundo está atravesando, la solución vendrá. Todo en el tiempo de Dios. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.